mercado es un tomate realmente con poco color, prácticamente maduró en el cajón o en una heladera. En cambio el otro es rojo, es un rojo bien fuerte, tiene sabor, el sabor del tomate es distinto, y precisamente eso significa que tiene todos los fitoquímicos, los licopenos que nosotros necesitamos. Entonces hay una diferencia entre la ensalada que podemos preparar en un fin de semana y fuimos a comprar la fruta y la verdura al supermercado, de aquel que tiene la suerte de tener un lugar donde puede arrancar un tomate en una planta. Una diferencia muy importante. En el caso de los deportistas, nosotros tenemos problemas. ¿Por qué? Porque los deportistas recurren inmediatamente a los suplementos, como yo les dije al principio. Permanentemente el atleta busca ver cómo se lo puede suplementar. ¿Por qué? Y bueno, porque si es tanta la exigencia, son tantas las calorías que tiene que consumir por día, evidentemente necesita recuperarse. Entonces muchas veces nosotros nos podemos encontrar con esto, que esto es parte de lo que sería la historia del doping o del dopaje, que es la forma castellanizada. Y fíjense que esto arranca desde hace mucho tiempo. Miren ustedes que la gente tomaba esos suplementos o sustancias para poder sentirse mejor. Los indios de la tropa de Hernán Cortés en México usaban, para no tener sensación de fatiga, el peyote o peyoti. Los de la altiplanicie, o sea, ecuatoriana, empleaban el chinayuyo, que era la hierba que hace correr. En Bolivia, por ejemplo, utilizaban los chasquis, la cocada, mascaban coca, y entonces si tenían que llevar una información que quedaba a 30, 40 leguas, tenían que caminar y correr, le pagaban con eso. Entonces decían, bueno, necesitamos, para llegar allá te vamos a pagar con 5 cocadas. El metro patrón era la cocada, la coca. O sea que de esa manera, justamente todos estos productos que estaban ahí en las plantas, era para dar fuerza y no sentir hambre, no sentir sed. En el norte ustedes vieron que mascan mucha coca, y aquellos que mascan demasiada coca, algunos lo hacen por deporte, otros lo hacen para no tener hambre, porque no tienen cómo alimentarse. Entonces tienen la coca ahí con el bicarbonato, que es el principio que después se transforma en un principio activo. Entonces los deportistas utilizan distintas sustancias. A estas sustancias por las cuales ellos se sienten mejor, mejoran, ya sea desde el punto de vista no solamente como real, algo real, sino también como placebo, que son las llamadas hormonales, las fisiológicas, las nutricionales y las farmacológicas. O sea, algunas producen un beneficio potencial en el rendimiento. Entonces tenemos suplementos, y bueno, le damos suplementos. Otro es un placebo. Tomate esto que va a ser espectacular. Entonces, la verdad, doctor, fue bárbaro. Bueno, ¿qué era? No importa, lo vas a tomar siempre. Era aspirina. Entonces, otras perjudican. Los esteroides, por ejemplo. Los esteroides anabólicos son hormonas derivadas de la testosterona, son realmente muy, muy peligrosas, porque si bien existen en el mercado, y lamentablemente en algunos gimnasios se les ofrece eso, entonces los jóvenes, sobre todo los adolescentes, que van a buscar un físico diferente para sentirse bien frente a sus amigos y a sus amigas, entonces recurren o caen en este problema. Los deportistas ahora se cuidan, pero los jóvenes y adolescentes que van a estos gimnasios a veces tienen, digamos, acceso a estas sustancias que traen tantos problemas. Hoy en día se utiliza mucho este tipo de sustancias. Se utilizan, por ejemplo, la arginina, la creatina. Hoy es muy conocida la creatina. La creatina, bueno, es un aminoácido. Se encuentra en la carne de vaca, se encuentra en la carne de cordero, de cerdo, pero también se da la creatina.
Y a veces, ¿no?, cuando no se tiene control, dice, pero nosotros no tenemos creatina, ¿no? La no tiene creatina. No tiene creatina. Mejor que no tenga creatina. Hoy en día, ¿por qué? Porque lamentablemente cuando se da este producto, primero hay que hacer un análisis de sangre para ver cómo está el funcionamiento renal. Quiere decir que hay que tener cuidado. Nosotros, por ejemplo, yo he tenido hace poquito un muchacho de rugby que estuvo internado 2 días para desintoxicarlo por una intoxicación por urea, producto de tantos aminoácidos. Y tuvieron que desintoxicarlo. Pero él quería estar grande porque, claro, tenía que jugar al rugby y le exigían estar en una categoría más alta, mayor, donde eran, por supuesto, eran mucho más grandes los amigos. Bueno, después tenemos la L-carnitina, que se utiliza como para perder, como una especie de quemador de grasas. En realidad, en el deportista, la carnitina se utiliza para mejorar justamente el funcionamiento de los ácidos grasos en los deportes como el maratón. El triptófano se utiliza como un aminoácido para disminuir la fatiga central. Es decir, nosotros no podemos tener mucho triptófano porque el triptófano se transforma en serotonina, que es justamente el que produce la fatiga. Entonces lo bloqueamos con otros aminoácidos que se llaman de cadena ramificada. Bueno, tenemos proteínas en aminoácidos. Y después otra serie de metales, vitaminas, minerales y los antioxidantes que sí son importantes. Pero miren ustedes cómo comenzó esta industria, ¿no? Comenzó, esta persona yo la conozco, Joe Weider y Bob Hoffman, porque vino al Senado una vez, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, se empezaron a vender productos alimenticios dentro del fisicoculturismo. O sea, Weider, ¿qué hizo? Contrató a Schwarzenegger, que en esa época fue un campeón del mundo, o sea, un Mr. Mundo, ¿no? Entonces lo contrató a él y le daba, claro, ¿quién hacía la propaganda de esos productos? Schwarzenegger. En el fisicoculturismo fue un furor. En cambio, Hoffman lo hizo en las competencias de levantamiento de pesas, los halterofilistas. Así que utilizaban esas cosas, estos productos que realmente buscaban ¿para qué? Para mejorar la fuerza, la potencia. Y entonces, pero no eran productos que podían ser perjudiciales, porque eran productos, por ejemplo, hígado de res secado, levadura de cerveza, otras sustancias, algunos que tenían que ver con la leche, la proteína de la leche materna, etc. O sea que hasta ahí veníamos bien. Después, Bill Johnson, también un nutricionista, un químico, empezó entonces a aprovechar los beneficios que tiene la leche materna, con todo lo que es la parte de grasa, hormona y demás, y de esa manera entonces empezó a utilizarlo de tal manera que lo iba promoviendo, y así entonces de esta forma también intentaba mejorar el rendimiento de aquellos que lo utilizaban, ¿no? Hasta que aparecieron justamente los competidores, que son los esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos, les repito, derivan de la testosterona. Entonces producen agresividad, producen tumor de hígado, tumor de próstata, produce, por ejemplo, hipertensión arterial, infarto, todas estas cosas que no se le dicen a los jóvenes. Tomate esto que pronto vas a desarrollar fantásticamente bien. Pero lamentablemente los esteroides, para que hagan efecto, se tienen que dar en dosis de más de 150 a 160 veces de lo que produce el organismo. Entonces, el organismo, que es un reloj en cuanto a control hormonal, ¿no es cierto?, recibe testosterona desde afuera y se produce un desequilibrio muy importante. Por eso hay que tener mucho cuidado con los esteroides anabólicos. Cuando ustedes se enteran que los jóvenes, si están muy cerca de su familia, cuidado con esto. Se hicieron, por supuesto, en la década del 80 se hicieron muy famosos. Incluso en una olimpiada, cuando todavía existía la diferencia entre la famosa cortina de hierro, estaba Alemania Oriental, Alemania Occidental, claro, cada uno escondía las técnicas que utilizaba porque tenía que vencer al otro. Esa era la guerra que había entre Oriente y Occidente, a través de los Juegos Olímpicos. Entonces, un grupo de científicos y entrenadores de Alemania Oriental le tocó competir, no me acuerdo qué olimpiada estaba en esta época, de donde tocó,
y eran nadadoras. Entonces le hicieron un reportaje al entrenador y le dijo si no les preocupaba que las nadadoras tenían la voz muy ronca. Y él dijo que no, porque él no las había traído ahí para cantar. Así que bueno, entonces fíjense que aparecen otras hierbas, y evidentemente aparecen estos físicos. Estos físicos evidentemente no son productos de suplementos, no son productos de Nutrilite, ni mucho menos. Evidentemente acá hay hormonas, acá hay hormonas, no solamente esteroides, sino hormonas de tipo hormonas de crecimiento, etc. Entonces, hay toda una secuencia desde lo que se dice Ron Sequard hasta Ben Johnson, ¿no? Ben Johnson, ustedes lo recuerdan, ¿no? Los mayores recuerdan lo que pasó con Ben Johnson. Pero fíjense, por ejemplo, que se trató de desarrollar la testosterona en forma sintética. Claude Bernard, en el siglo XIX, mediados, mencionó la existencia de estas secreciones internas, ¿no? Y entonces, este investigador, Ron Sequard, que fue un fisiólogo francés, fíjense lo que hizo a los 72 años el pícaro. Reportaba los resultados de autoaplicación de extractos de testículos. Es decir, él encontró que los extractos de testículos tenían algo que los hacía sentir bien, ¿no? Era la testosterona. Entonces se los ofrecía incluso a los amigos. Decían, tomen este líquido que yo he armado, porque con esto se van a sentir bárbaros. Entonces, el líquido testicular. Así que con esto empezaron a todos los médicos que estaban dispuestos a probarlo. Bueno, cuestión de gusto, ¿no? Basado en el principio de curar dolencias con sustancias extrañas al mismo órgano, se extendió entonces por toda Europa. Así que esto se usó, esto también se usó. Después, bueno, aparecieron por supuesto el mercado negro, como pasa también acá, los esteroides tenían mucha demanda. Aparecen otros, como Dan Duchenne, Max Umpano, todos expertos en físico-culturismo, para hacer justo la puesta en forma. En fin, toda una serie, hay un lenguaje esteroide que utilizan los muchachos. Hay otros que no. Yo conocí a Jorge Brisco, que fue Mr. Mundo, y él luchaba justamente contra contra los esteroides en el físico-culturismo. Apareció hace poco. Bueno, pero fíjense, ¿no? Bueno, este está trucado evidentemente, pero este no. Evidentemente ya los atletas empezaron a ser los mayores consumidores de sustancias anabólicas en la actualidad. Hoy, claro, se está tratando de ver cómo se elude ese control, pero bueno, pero es muy difícil ahora, salvo que está apareciendo lo que es la genética. Entonces está hablando de cambios genéticos para mejorar la fuerza muscular. Bueno, acá entonces empezaron otros también. Así que todo esto es un poco la síntesis de lo que de lo que es, digamos, la presencia de la suplementación de los suplementos, hasta que termina con la medalla olímpica que ganó Ben Johnson, esta famosa imagen cuando Ben Johnson lo mira acá a Carl Lewis, que fue otro grande, ¿no? Que era el hijo del viento, le llamaban a Carl Lewis. Acá él bajó los 10 segundos. Entonces Carl Lewis empezó a hacer toda una campaña en contra del dopaje, pero fíjense que Carl Lewis, curiosamente, le había dado también 2 veces positivo el doping, pero como era americano, no le dijeron nada en ese momento. Entonces, esto es lo que nos dicen. Ustedes leen 2 o 3 nada más de esto. El ciclista Tom Simpson murió mientras corría el Tour de Francia y debido al consumo de anfetamina. Después, entre los 70 y 90, en el fútbol italiano, se registraron fallecimientos de futbolistas de menos de 35 años por aparente falla cardíaca y enfermedades poco conocidas. Eran por sobreestimulación de drogas. Y así, Florence Griffith, una mujer más rápida de la historia, murió en el 98, 38 años, abandonó el deporte, era también por sustancias, por sobredosis. Y así, bueno, es interminable la lista. Entonces, cuando se hicieron estudios reales, claro, empezó el 15, el famoso 15, pero el doctor Mohan, que es de la Universidad de Aberdeen, que está en Escocia, él
él demuestra que a veces hay que tener cuidado